días, compañeros. Soy Sandra Gallo, de una organización de educación popular que se llama Canoa, Hábitat Popular de la ciudad de Santa Fe, de Argentina. Y como ya mencionó Quique, junto con Rosy, el mismo Quique, Miriam y Mariana, tenemos el desafío de formar parte del equipo de coordinación estratégica de SEAL. Desde aquí les queremos agradecer la invitación para acercarles este saludo. Nosotros como equipo de coordinación estratégica de SEAL estamos encantados con todo el proceso que se explicó recién, que viene teniendo la Escuela de Educación Popular Sentipensando Caminos. Y también estamos muy contentos de estar aquí en la 4ª edición, que en esta ocasión es un homenaje a la querida Lola, nuestra Lola Sendales. Nos parece importante destacar la potencia que tiene el entramado de educadores populares, organizaciones y colectivos de Colombia que vienen sosteniendo este espacio, como bien lo comentaron hace un ratito, desde 2010. Y sobre todo nos parece que es importante destacarlo aquí, en este momento, porque en nuestros contextos, conocernos, tejer, entramar, articular, son estrategias transformadoras en su sentido político y de resistencia, y también en defensa de los procesos colectivos. Y en los contextos actuales, aún más, eso todo lo sabemos, porque es muy difícil sostener esto, persistir ante los ataques que estamos sufriendo en la mayoría de nuestros países, con crueles políticas de derecha que, además de quitarnos derechos, promueven un sentido común que refuerza las trayectorias individuales, que utilizan redes y otras tecnologías para que seamos esponjas y que progresivamente reproduzcamos sus relatos y miremos de una sola manera la realidad. Y lo que pretende, sostiene y sostienen como desafíos la Escuela Sentipensando Caminos es otra cosa, es todo lo contrario a lo que nos quieren plantear hegemónicamente. Así que celebramos esta 4ª edición. Gracias por la invitación y, como siempre, desde SEAL y en particular desde el equipo de coordinación estratégica, los estaremos acompañando. Damos paso a nuestra compañera Viviana para que nos haga pues como ya la presentación de esta 4ª escuela con relación a quienes se inscribieron y bueno, hola Viviana, bien llegada. Hola, buenos días, ¿cómo están? Me alegra verles poquitos, escucharles bien. Les saludo desde por acá, Medellín, bello Antioquia. Y bueno, voy entonces a compartirles, conectarnos por estos medios. A veces es complejo cuando somos muchos, muchas, pero entonces vamos a hacer como un pequeño balance de quienes estamos en esta 4ª versión, como para que poco a poco en el transcurrir de estos sábados nos vayamos reconociendo, vayamos compartiendo la palabra y demás. Entonces voy a compartirles por acá mi pantalla. Ustedes, porfa, me confirman si ahí están viendo bien. Sí, por acá se ve bien. Ok. Bueno, entonces, como Edil les comentaba, estamos en esta 4ª versión de nuestra escuela, un homenaje a la maestra Lola Sendales, y iniciamos un proceso. Esta 4ª versión empezó sentipensándose meses atrás, pero aquí solo nos vamos a focalizar en el proceso de inscripciones. Muchos de ustedes colocaron sus datos, nos compartieron amablemente sus datos de los procesos, de las organizaciones que en esta 4ª escuela vamos a caminar. En ese balance tenemos 236 inscripciones, entonces vamos a estar compartiendo muy seguramente en el transcurso de estos sábados
y la posibilidad incluso de que cada vez más, en la medida en que vamos apropiando el video chat, vamos a estar como conectándonos más. Creo que hay aproximadamente unas 80 personas conectadas, muy seguramente esto va a estar fluctuando. En esta inscripción teníamos como unos ámbitos, justamente porque esta cuarta escuela se ha pensado en reconocer estos procesos educativos populares en diversos ámbitos. Y en ese ejercicio estamos viendo que el ámbito territorial es justamente uno de los ámbitos que tiene mayor acogida de procesos para esta cuarta escuela. Y seguido del ámbito escolar, que justamente las reflexiones de este ámbito van a iniciar ahora en pocos minutos, el ámbito universitario y el ámbito virtual. Ustedes ahí están viendo específicamente para el ámbito territorial 103 procesos, el ámbito escolar 75, el universitario 46 y el virtual 12. Y estos procesos lo que nos permiten dimensionar es ese conjunto de fundaciones, instituciones educativas. Para el caso del ámbito virtual encontramos redes de acompañamiento psicosocial muy importantes ahora después de pandemia. Para el caso del ámbito universitario, por supuesto, universidades públicas, privadas, colectivos y semilleros inscritos en estas universidades. Y para el caso del ámbito escolar también aparecen muchas instituciones educativas, pero escuelas populares, también pensándose esta educación básica y media. Y bueno, en el ámbito territorial tenemos de todo, colectivos, instituciones, asociaciones, cooperativas, entre otros, que permiten dimensionar estos procesos. Muy rápidamente, igual esta información les va a llegar. Aquí lo que hicimos fue intentar agrupar. Tenemos aproximadamente personas que nos acompañan de diferentes países, más o menos de 36 universidades, y esto también puede ir fluctuando en la medida en que van llegando otros y otras compas a este espacio, pero aquí estamos más o menos nombrando esas universidades tanto públicas y privadas que hacen parte de este proceso, instituciones educativas de todos los municipios, departamentos y demás que también nos acompañan, colectivos y colectivas que vienen haciendo procesos territoriales muy interesantes con diversos grupos poblacionales como los que ustedes están viendo allí o tendrán la oportunidad de revisar luego. Escuelas populares que permiten también dimensionar estos tránsitos educativos populares y estas articulaciones incluso con esas universidades o con esas instituciones educativas. Algunas asociaciones, la posibilidad también de reconocer asociaciones con alta trayectoria en procesos educativos populares, al igual que redes. Redes de mujeres, redes de colegas, redes de acompañamiento psicosocial, como se los mencionaba, redes de bibliotecas comunitarias, semilleros de investigación que se vienen pensando esto en contextos diversos, en contextos universitarios, y muchas otras, digamos, organizaciones, procesos, bachilleratos populares, en el caso, por ejemplo, de Argentina, Brasil, van apareciendo asuntos muy interesantes también de procesos de chirimía, de comparsa, de fundaciones, de movimientos incluso que se vienen gestando en el marco de pensarnos esto, y de sindicatos, teatros y demás. Eso como para que tengamos un panorama de quiénes estamos transitando este espacio en la lógica misma de los procesos organizativos. Y aquí estamos viendo un mapa. Y ahorita les comentaba, en esta oportunidad, digamos, encontramos por allí de manera concreta en España y en Bélgica dos compas que nos están acompañando. Ustedes ven ahí como el sombreado de manera puntual. La mayoría de participación obedece entonces a nuestra América y encontramos compas representativamente de Colombia, 176 personas de Colombia, pero sigue Argentina, Chile, México, Perú, Brasil, Ecuador, Puerto Rico, Uruguay, Bolivia, República Dominicana, Nicaragua, Panamá, y bueno, Bélgica y España en el caso pues
de los países europeos. Entonces aquí lo que estamos encontrando de manera concreta es cómo esta escuela ha ido expandiendo también esos aprendizajes colaborativos y que muy seguramente seguirán alimentándose a lo largo como de estos procesos, pero para que tengamos ese panorama allí de Colombia, de diferentes departamentos también nos acompañan y podremos estar también compartiendo en esos diálogos. Aquí vamos a dimensionar un poco esos intereses de acuerdo a esos países, particularmente de manera concreta, cómo nos movemos esos actos en ese ámbito escolar, universitario, territorial y virtual, de acuerdo como a esos países, y esto muy seguramente nos va a servir para profundizar los módulos subsiguientes. Recuerden que arrancamos con el módulo escolar, luego seguimos con el módulo territorial, pasamos a profundizar en el módulo de espacios universitarios y finalmente terminamos con el de espacios virtuales. Y esto nos va a permitir entonces ir profundizando también con les compas de cada país de acuerdo como a sus intereses. Entonces, como para que tengamos un panorama de cómo esos intereses van apareciendo allí y cómo de manera concreta aparecen también, por ejemplo, en el caso de Ecuador, un interés por lo universitario, pero por ejemplo en el caso de Chile, Colombia, un interés por lo territorial. Esto, reitero, de manera también que vayamos alimentando esas discusiones de los módulos que siguen. Y finalmente, acuérdense que en este formulario teníamos también como la posibilidad de ir develando algunos criterios pedagógicos que acompañaban estas experiencias educativas populares y algunas expectativas, ¿cierto? Entonces acá lo que hicimos fue un poco una tejeduría de palabras, una nube de palabras para identificar esos criterios. Miren todos los que aparecen allí, pero que vamos a ir profundizando en cada uno de nuestros encuentros, pero que nos permite dimensionar cómo estos procesos, desde la escucha, la participación, el aprender haciendo, el aprendizaje, la reflexión crítica, el compromiso y demás, van situando asuntos fundamentales para dimensionar esos principios éticos, políticos, pedagógicos, metodológicos y, si queramos decir, de manera significados muy plurales que aparecen allí en estas experiencias que ustedes muy seguramente nos van a ir compartiendo. Y expectativas, creo que todos los que llegamos a estos espacios siempre de aprender, incluso de desaprender, de intercambiar, de aportar, de dialogar, de tejer. ¿Y tejer qué? Aprendizajes, conocimientos, experiencias, prácticas, ampliar nuestros horizontes también de sentido y significado. Entonces, ese es un poco el panorama que queríamos compartirles de quienes estamos transitando esta cuarta escuela e invitarles a que muy seguramente esto se va a ir realimentando, se va a ir revitalizando a partir de las conversas, a partir de los diálogos que podamos ir construyendo de manera concreta entre quienes estamos en este proceso y bueno, que sea entonces esta también la posibilidad de reconocernos en este espacio. Sabemos que somos muchas los que estamos aquí conectados los sábados cada 15 días, pero muy seguramente la posibilidad de intercambiar por el chat pedagógico, la posibilidad de ir tejiendo esas redes nos va a posibilitar, reitero, ir construyendo esta escuela entre todas, todos. Y bueno, como esta escuela, aquí vamos tejiendo rápidamente la palabra, esta escuela, esta cuarta escuela, como se los mencionaba Edil, está pensada en una maestra, y lo digo yo particularmente por acá desde Medellín, Lola, te quiero, una maestra que nos ha dejado muchas huellas y que muy seguramente nos va a posibilitar en esta mañana también seguir aprendiendo. Entonces voy a dar paso a Tai, nuestra compañera que va a estar por aquí acompañando esta conversa, y por supuesto a la maestra Lola Sendales. Ya por acá la vemos conectada. Lola, un abrazo gigante, como dicen por ahí, corazoncitos. Entonces damos paso a nuestras compas educadoras populares, acompañadas por educadores también populares, Alfonso y Santiago, que van entonces a tejer y a compartirnos esta palabra.
Bueno, en primer lugar, quisiera saludar obviamente a las personas con quienes estamos conectados y agradecer el que mi nombre esté hoy por ahí, estamos estando presente, ¿no? El nombre por lo menos. Hoy vamos a estar con ustedes dos personas. ¿Te quieres presentar, Tai? Hola, buenos días a todos, todas, todes. Bueno, con Lolita nos encontramos en esta semana y un poco a forma de hacer este espacio más vital, porque como nos estamos acompañando, quisimos presentarnos a forma de una conversación. Entonces no nos vamos a presentar, personalmente tampoco me quiero presentar a forma de títulos o algo así, sino más desde la experiencia sentida, ¿no? Entonces por ahora voy a decir que mi nombre es Tai González y iremos desarrollando esa conversa, que yo creo que podemos ir introduciéndonos con una de las primeras cosas que hablamos y era cómo llegamos a la educación popular. Sí, entonces, claro. No sé, ¿quieres empezar? Bueno, es una conversación informal, ¿no? No tiene ningún esquema ni cosas por el estilo. Solo queremos compartir con ustedes algunas experiencias, algunas ideas. Y entonces pensamos que una pregunta o un tema más bien, de entrada podía ser porque quisieras decir también que nos vamos a mover en la categoría tiempo. Entre el pasado y la historia que soy yo, obviamente, y el presente y futuro que está ahí. Entonces, así entre pasado y presente y futuro nos estamos moviendo. Lo mío es pasado amplio, presente chiquitico, muy cortico ya, no me queda más tiempo casi, y presente y futuro que está ahí. Entonces, vamos a tener un pequeño recorrido por esa incursión que tuvimos, esas primeras incursiones en la educación popular. Entonces, obviamente empieza la antigüedad. Yo me encontré con la educación popular en el ámbito universitario. Un compañero estudioso me dijo, ¿por qué no se lee este libro? Que está como interesante. Le dije, bueno, y me pasó Pedagogía del Oprimido. Allá no se estudiaba Freire, allá no había cátedras Freire, en esa época Freire nada tenía que ver con la educación, por lo menos acá en las universidades. Entonces yo leí el libro y claro, fue despertando el interés y me di cuenta que lo que yo estaba recibiendo de educación, que era la tecnología educativa, no tenía nada que ver con esto. Entonces, para resumir, este libro me permitió cambiar la manera de ver la educación y de ver la realidad. Ese fue mi primer contacto, ¿no? La pedagogía del oprimido. Con eso, entonces, al encontrar esa insatisfacción con lo que estaba dando la universidad en ese momento, porque era lo último en Guaracha, pues el asunto de la tecnología educativa, en educación todo era medible y cuantificable. Bueno, entonces resolvimos, una amiga que venía de otras experiencias, pero estaba también en búsqueda, dijimos, buscamos una experiencia que rompa con estos planteamientos y esta situación. De hecho, yo había sido maestra y había dado clase de la manera convencional, entonces yo no era que estuviera así como muy preparada tampoco para esto. Pero resolvimos buscar una experiencia que en ese momento fuera distinta a lo que convencionalmente se tenía. Entonces, encontramos la experiencia de Javier de Nicoló, que era con muchachos de la calle. Eso era otra cosa porque, por lo menos en ese momento, yo entré a donde entraban los muchachos de la calle de entre 7 y 17 años y era un patio. Allí no se enseñaba nada. Se les ofrecía una comida caliente, enfermería, lavado de ropa, algo así, pero se conversaba con ellos. Obviamente, para mí fue durísimo, ¿no? Porque yo venía de otra experiencia. Entonces, me di cuenta que la educación no consiste exclusivamente en enseñar. Es decir, no se puede reducir la educación a enseñar. Que la educación es más un proceso de acompañamiento en los procesos de liberación, en los procesos de autonomía de los muchachos, ¿no? Era que había que acompañar a los muchachos en ese proceso en que pudieran decidir sobre su vida, ¿no? Entonces, para mí cambió el sentido de lo educativo. Con eso, entonces, allí mismo surgió
el grupo de Dimensión Educativa en ese espacio con educadores estupendos. Esa experiencia tenía una maravilla de gente. Entonces, conformamos una entidad para dar una ONG que se llamaba en ese tiempo, ¿no? O se llaman todavía, que fue Dimensión Educativa. Éramos varios, los que estuvimos más tiempo presentes fuimos Mario Perezón, Germán Mariño y yo. Entonces, estuvimos más en el tiempo. Al principio hubo más gente, pero digamos como que en la colada quedamos los tres. Y en Dimensión Educativa lo hicimos con la inspiración de Freire y nuestro primer trabajo fue la alfabetización. Entonces yo volví en esa lectura de uso de leer nuevamente Pedagogía del Oprimido y Educación como Práctica de la Libertad para ver cómo era que se tenía que alfabetizar. Entonces por eso el asunto de que apropiarse de los planteamientos de un autor requiere de la lectura, de asimilar eso. Entonces no es ir a una conferencia que le digan a uno que quién era, no, tocaba leer a ver cómo era el asunto para poderlo realizar. Entonces, con eso nos defendimos en la alfabetización primero acá en Colombia. Conocieron eso en Nicaragua cuando él triunfó y estuvimos en la cruzada de alfabetización de Nicaragua. Eso para mí, por lo menos a nivel personal, fue la experiencia máxima que he tenido a nivel no solo de educación, sino a nivel político y demás. Y allá se fue dando el cambio entre educación liberadora y educación popular. En el espacio de Nicaragua se hablaba de educación revolucionaria y educación popular era así como algo desteñido, ¿no? Entonces, nosotros, de hecho ya también Oscar Jara estaba empezando una reflexión sobre ese cambio y nosotros la asumimos y empezamos allá, solo que después se imprimió aquí, no teníamos con qué imprimirlo. Lo imprimimos aquí, un texto que se llamó Educación Popular y Alfabetización en América Latina. E hicimos un replanteamiento sobre la educación popular, obviamente, sobre todo con influencia de la lectura de Gramsci. Entonces yo dejo hasta acá, en ese comienzo de aproximación a la educación popular mediante una lectura, a profundidad, eso sí, y una práctica que era la práctica alfabetizadora. Ahora yo creo que Tai nos puede decir entonces ella cómo se aproximó, cómo le llegó o cómo llegó ella a la educación popular. Bueno, yo siento que igual voy a convocar a la espiral del tiempo, que también es un poco la educación popular, que nos lleva un poco hacia atrás y hacia adelante todo el tiempo, ¿no? Como una lectura que rompe con esa linealidad también. Y pienso, y encontrándome con Lola también, que hay muchas cosas con las que conecto. Puede ser que en el espacio-tiempo que conocemos de la forma corriente, pareciera que hiciera parte del pasado, pero siento en su experiencia y siento en el encuentro, no solo en este momento, sino a lo largo de mi vida también muchas experiencias muy cercanas y sobre todo desde los sentidos. Y voy a empezar con también en relación a la historia de cómo yo me encuentro con la educación popular. Y es que yo empecé estudiando trabajo social y hacía parte de un colectivo de trabajo social crítico. Y en uno de mis primeros viajes, yo la verdad no había tenido como mucha exploración más allá de la región cundiboyacense. Terminé yendo por primera vez a Cali y conocí la licenciatura pues en educación popular de la Univalle. Y para mí fue como, wow, yo porque estoy en trabajo social, creo que vi la potencia también de la educación ahí, decidí en algún punto, pensé en quedarme en Cali, pero el destino quiso llevarme a educación comunitaria. Y la educación comunitaria, que por título institucional, pues terminó siendo, digamos que como camuflándose un poco ahí para poderse filtrar, pero pues de base educación popular, ¿no? Y justamente ahí también creo que conectan nuestras historias y es que pues Lola fue parte de esa fundación de la licenciatura en educación comunitaria. Y ya como experiencias significativas, creo que hay muchas experiencias que posiblemente no entren en esta lógica de tal vez las experiencias reconocidas desde la institucionalidad. En mi caso, en el caso de Lola fue con los gamines, en mi caso fue con las putas, las trabajadoras sexuales de La Mariposa.
y también creo que me encuentro en su historia, en ese momento un poco de desconcierto de reconocer que tal vez no sabemos todo, que posiblemente nos hayamos llenado como de algunas cosas y que pretendemos saber ciertas cosas, pero también conociendo la experiencia de cómo llega Lola, tuve esa sensación de, ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo se hace pedagogía en la calle? ¿Cómo se hace pedagogía con personas que habitan su cuerpo de una manera distinta, su sexualidad, su erotismo? Y pues bueno, creo que fue una de los lugares más sentidos que tuve. Posterior a eso, pues un poco en el encuentro como con mis reflexiones pedagógicas, pero siempre desde el lugar también reivindicando pues la maricada a las disidencias sexuales y de género. Hice parte de una colectiva que se llama, una organización que tal vez muchos de ustedes conocen, que es Movilización Social por la Educación. Yo hacía parte de la mesa Bogotá, que era como la mesa que se encargaba de estos temas como del trabajo sexual y el trabajo sexual de calle y todo el trabajo de disidencias sexuales y de género. Y posterior a eso, creo que de esa experiencia me queda como esta idea de las narrativas también, de volver a las narrativas, que creo que en eso también me encuentro con Lola. Creo que ha sido como, no solamente en el hecho de generar de pronto espacios que permitan la reflexión, sino también un poco cómo se aterriza eso, ¿no? Cómo termina siendo importante recuperar esto. En mi práctica también deriva en la participación en Proyectos Popular y en un colectivo juvenil que se llama Vengativa Digna. Ahí sale una experiencia que se llama La Grieta. Entonces, esta experiencia, junto, bueno, a muchas que derivan un poco entre ese puente entre la institución y entre tal vez la experiencia que se fuga un poco, pero que también es muy valiosa. Creo que al igual que Lola, hay momentos que son significativos, pero sobre todo en términos de hacer educación popular. Creo que es muy importante reconocer en este momento, y voy a dar paso como a la siguiente parte de lo que habíamos conversado un poquito, y es como qué nos compete en este momento, porque es importante que hablemos de educación popular. Entonces, me gustaría como en esta conversa devolverle la palabra a Lola y que nos cuente un poquito desde su visión por qué es importante hacer educación popular en este momento. Claro, a ver, uno quisiera agradecer el apoyo de Santiago, si no yo no pudiera estar aquí porque el computador no me funcionó. Pasamos por una cafetería y ya estamos aquí en otro sitio, pero todo ese recorrido para decir que yo en la tecnología estoy perdida. Y quisiera, en esta, como tenemos tan poquito tiempo, me parece que el momento es muy crítico, pero nosotros los que llevamos más tiempo también hemos pasado por momentos más críticos. Aquí en Colombia, por ejemplo, en los años 80, la época de Turbay fue fatal, la represión, el Instituto de Seguridad, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, sí, hemos pasado también, pero este tiene su particularidad. Entonces, estamos en un momento bastante crítico y yo me referiría solo a dos cosas que me parecen importantes. Uno, es que nos están manejando por el miedo, ¿verdad? Todos temerosos de lo que está pasando, lo que puede pasar, la incertidumbre. Y yo creo que tenemos como idear, digamos, una pedagogía de la deconstrucción de eso. Es decir, ¿por qué nos están manejando así? ¿De dónde viene esto y esto para dónde va? ¿Verdad? Porque mientras no es, el miedo nos agobia. Y sabemos que es una forma de dominación, ¿no? Eso está creado. Pero entonces, ¿cómo nosotros llevamos a nuestros espacios esta posibilidad de análisis? Y lo mismo la posibilidad, contrapuesto a esto, de construir esperanza, ¿no? Es decir, creo que tenemos que ser, en las actuales circunstancias, por lo menos lo que vive el país, ser portadores de esperanza.
porque hay muchos sectores en donde hay mucha confusión, hay una expectativa, pero hay también como esa, ¿cómo te digo yo? Como replegarse, ¿no? El no querer participar, el miedo de todo, como te digo, es una categoría que tenemos que asumir y para saberla trabajar. Creo que la educación popular tiene un acumulado que tiene que reposicionar para hoy. El tema del diálogo, por ejemplo, o el tema del diálogo o negociación cultural, diálogo de saberes. Yo creo que es potente en ese momento en donde estamos tan tremendamente fraccionados, ¿no? El diálogo no solo como categoría política, pedagógica, sino también como un hecho que tiene que cruzar aún la vida cotidiana. No es solo para que el país en esa división que tenemos, sino cómo entrarle también a veces a la vida cotidiana, ¿no? Porque nuestra vida cotidiana está afectada y dividida. Entonces, ¿cómo desde la vida cotidiana también hacemos eso? Entonces, yo dejaría por ahora ahí. Vale, profe, gracias. Pues yo, la verdad, me encuentro mucho en esas palabras. Creo que sí han sido tiempos que son un poco desafiantes en términos de ese miedo que igual suscita como de pronto el contexto. Creo que no solamente el contexto más local, sino pues mucho más amplio. Creo que de hecho con el profe Alfonso está esta reflexión también de que la esperanza también se combina en colectivo, ¿no? Entonces creo que esta apuesta es importante en términos de ese encuentro, porque a veces habitamos el miedo y es un poco esa reacción que también nos hace humanos. Entonces, creo que también reconocer que parte de estos ejercicios es recomponer esas miradas en donde, bueno, también hemos caminado colectivamente otros dolores, ya hemos atravesado a lo largo de la historia otros dolores, implica también reconocer en esa posibilidad de futuro que ya está siendo presente, que hoy lo vemos en este tipo de espacios, desde el Junte, como posibilidad. Entonces creo que la educación popular igual tiene esa importancia, esa relevancia en este momento, sobre todo en términos no solamente de construir una serie de habilidades en términos de la formación, que también es importante seguir construyendo apuestas desde la sistematización, desde la reconstrucción colectiva de la historia, y también generando esta posibilidad de construir nuestros propios lugares de conocimiento, ¿no? Entonces, más allá de eso, también creo que es muy importante, y lo hablábamos con Lola, reconocer que también este contexto nos está volviendo cada vez más herméticos, ¿no? Como cada vez más esa imposición de la IA frente como a la posibilidad del encuentro, de llegar a encontrarnos, a mamarrachar, también a tener estos diálogos un poco más espontáneos, no perfectos, no en el texto perfecto, no en el texto se supone bien redactado, no en el dibujo bien hecho, no en la canción que queda como reflexión después de un encuentro. Creo que para mí en específico me parece muy valioso, si bien reconozco lo valioso, por ejemplo, de que la virtualidad nos permita estar aquí en la escuela. Creo que también es importante reconocer el lugar poderoso que tiene la educación popular también frente a la creatividad y sobre todo la posibilidad de tejer afectos. Ya como para que vayamos cerrando un poquito la conversación, porque se nos está acabando el tiempo, lo último que hablábamos con Lola era también como la importancia de la formación, y por eso estamos, esto es lo que también nos convoca en la escuela, desde la vitalidad y también ese impulso de juntarnos, también cuestionarnos sobre por qué estamos aquí, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Tal vez viendo la posibilidad de tejer redes, pero también que tal vez posibilidades nos permite eso en términos de la agencia de esas cosas que construimos colectivamente, cada quien desde su lugarcito.
Entonces, no sé si Lola quisieras decir algo al respecto. Sí, ya para terminar realmente, porque se nos está pasando el tiempo, es que la convocatoria es a la formación, a un espacio de formación. Y los espacios de formación son importantísimos. Ya Tai hablaba de la parte de la posibilidad de la tecnología, pero yo quisiera volver un poquito atrás para advertir algunas dificultades que se pueden presentar. Primero, para la educación popular, la formación siempre ha sido un tema estratégico, porque es la formación de futuros liderazgos, ¿verdad? La formación de educadores que en la medida en que haya calidad en la formación, repercute en la calidad en el trabajo. Entonces, para nosotros es una función estratégica, ¿verdad? Por eso el cuidado que se debe tener en eso. En mis tiempos, obviamente la preparación, hacíamos materiales, no importaba trasnochar, y valía era la presencialidad, nos encontrábamos, ahora nos conectamos. Antes eran los encuentros, entonces esa parte afectiva y demás sostenía muchísimo el trabajo. Hoy también con las realidades virtuales tenemos que afrontar ese tipo de circunstancias. Creo que nosotros como educación popular caímos en dos cosas que fueron el tallerismo. Pensar que, claro, queríamos contrarrestar una educación de los sindicatos, de los partidos que eran verticales, librescos, todo ese tipo de cosas, y entonces el taller, entonces la emoción de encontrarse y de la cartelera y de la canción y todo eso, y se nos fue perdiendo el asunto de que la formación requiere del estudio, que hay que estudiar, ¿verdad? Uno no se forma por ir a unos cuantos talleres, sí, sirven mucho, pero eso supone el estudio también. El estudio, la lectura, los textos, tanto prepararlos como también cómo ayudamos a que esa parte se cumpla en la formación. Lo otro es que en la educación popular hay dos responsabilidades también en la formación. Una ética, en el sentido que estamos trabajando con personas y tenemos un aporte para que las personas y los colectivos y las organizaciones crezcan. Y otra epistemológica, porque sencillamente los contenidos, las temáticas van avanzando. Entonces yo no me puedo quedar en educación popular o en el tema que maneje con lo que recibí hace 20 años, ¿verdad? Tengo la responsabilidad de ponerme al día. Porque un profesional se pone al día, pues no se pone al día, pues no está fuera de combate. Entonces nosotros también, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvimos en lo de Freire, entonces una sesión mensual, creo que era, o quincenal. Muy bien, ahí sí quedan cosas, quedan inquietudes, pero eso tiene que ir acompañado del estudio. Y el seguimiento también, ¿no? Esas cosas no. Había otra cosa que era la de las potencialidades también hoy de la formación, lo cual no supone abandonar los espacios presenciales. Yo creo que hay que combinarlos, espacio presencial y espacio virtual. Y lo otro también, hay una cosa que decía Orlando Fassborda, pues en su libro lo presentaba, que era la doble vía, ¿no? Como encontrar esas formas paralelas de formación, como dobles vías, ¿no? Entonces, que hay unos más adelantados, otros no, otros, como tener en cuenta esas diferencias para afrontarlas también desde la formación. Entonces, desde aquí, yo creo, no sé si ahí tenga algo que decir, la importancia de la tecnología, pero siempre y cuando no se pierda la originalidad y la creatividad, ¿no? La tecnología es un medio, no es un en sí mismo. La IA, pues seguramente potenciará muchas cosas, pero otras son insustituibles. Es decir, un buen maestro, un buen educador no lo sustituye la mejor de las tecnologías, nunca. Entonces, la importancia de estar acá, la importancia de verlos, aunque no los vea físicamente, sentirlos a través de este aparato, ¿verdad? Y decir que, digamos, como la satisfacción, es que esos esfuerzos que nosotros tuvimos desde hace años van a continuar con la gente joven, ¿no? Es la lucha, los ideales, las utopías van a continuar. Entonces, desde mis canas, desde mi edad, un saludo a la escuela y a todos los que están hoy con nosotros. Bueno, muchas gracias, Lola. Yo solamente tendría ahí como para que vayamos cerrando, que hay algo que tuvimos, como que hablamos durante esta semana, y es que muchas veces, y justamente en esto de que estos escenarios no reemplazan como la cercanía también,
que la posibilitan también, pero no la reemplazan. Y pienso también en esto que me decías, de que posiblemente hayan reflexiones que sean muy importantes, pero solamente en el momento adecuado le calan a quien debe calarle en el momento que es. Y a mí en este momento me cala mucho desde el afecto, como, y que si bien tengo tensiones, muchas tensiones con las inteligencias artificiales, agradezco enormemente la posibilidad de la tecnología como el encuentro. Y que creo que una cosa no exime la otra, como que no necesariamente porque utilicemos estas herramientas, pues no pongamos en cuestión y no tejamos, como lo decía, afectos. Entonces agradecerte por compartirnos tu experiencia, agradecerte desde una manera muy, muy vital que estés acá, que un poco está también ese asunto de los homenajes ahí a las personas. Tú estás viva, presente, y estás muy presente como en tus estudiantes, en las personas que te rodean, desde ese afecto. Entonces agradecerte por tu participación, y yo creo que por ahí vamos cerrando la conversación y le damos lugar ya como a la siguiente parte de la sesión. Muchas gracias a la maestra Lola, muchas gracias Tai por ser portadoras de esperanza, por reivindicar la posibilidad del encuentro, la posibilidad de la creatividad, la posibilidad de seguir tejiendo a pesar de estos momentos y de las circunstancias en las que estamos atravesando los países, ¿cierto? En todos los niveles. Bueno, tenemos un saludo pendiente de la profe María Rosa Goldar. Recuerden que aquí tenemos la presencia del equipo de coordinación estratégica del CEAL. Entonces, profe Rosy, qué alegría verte, te escuchamos. Hola, ¿ahí me escuchan? Ay, qué bueno. Gracias Vivi, gracias Lola, gracias a todos y todas por permitirme estos minutitos, que no quiero entorpecer con mucho tiempo, simplemente decir que además de saludar lo que ya dijo Sandra hace un tiempito atrás, desde el CEAL y en mi experiencia personal, y como las experiencias personales son colectivas y son políticas, decir que los educadores y educadoras populares colombianos, además de amigos y amigas, son una fuente de inspiración para toda América Latina y el Caribe. Son una cantera de aprendizajes colectivos, y no lo digo como cumplido, sino como experiencia vivida a lo largo de muchos años, y saber que en esta forma que han dado en estos últimos años, en esta y ahora cuarta edición de la Escuela SETIN Pensando Camino, apuestan a lo que necesitamos y a lo que soñamos y anhelamos, y hacen carne, hacen vida al inédito viable freiriano en todo su cabal sentido, porque unen historia, trayectoria, compromiso, rigurosidad en los análisis, en las formas, en la apropiación y en las propuestas formativas. Y particularmente esta escuela creo que condensa esta necesidad de formación que decía recién Lola, con una apertura a la esperanza, y que condensa también el entramado de que la formación para ser de educadoras y educadores populares comprometidos requiere de la mirada política, pero también de las aperturas pedagógicas, de la mirada a los escenarios subjetivos y culturales de nuestros momentos, y entramar también afectivamente. Y que lo hacen aceptando el desafío de la apropiación de la tecnología, como decía recién Lola, pero sin hacer de esto un endioseamiento, sino de una apropiación lúcida, comprometida y desafiante para el futuro. Así que en esta posibilidad de encontrarnos también en este escenario virtual, darles la más calurosa deseo de que esto
sea fructífero, pero fundamentalmente el agradecimiento de que siempre sean un faro para muchos y muchas en educadoras y educadores populares en nuestra América. Así que bueno, nada, seguir las tramas y seguir sosteniéndonos en esas tramas. Les quiero un montón, les admiro muchísimo. Muchas gracias, Rosy. Bueno, yo creo que con este saludito también desde SEAL vamos dando paso en este tránsito de apertura de esta cuarta escuela